Bien, bueno, mientras eso ya está grabando. Ok, bueno, le pido disculpas otra vez. Esa vaina se desconecta y se desconecta. Y como tenía la presentación abierta, no me di cuenta por estar así en full pantalla, no me di cuenta en qué momento se desconectó y me puse a hablar. Bien, me dijeron que quedé explicando esto. Bueno, ¿qué es una transacción? Una transacción en SQL, una transacción en SQL es la representación de un proceso de negocio compuesto por varias operaciones SQL, pero que se ven como una sola. Es decir, un conjunto de operaciones SQL que se ven como una sola operación. De tal manera que la primera operación debe ejecutarse hasta la última. Si una transacción, si una operación de esas, si una sentencia o instrucción de ese conjunto de operaciones no se puede ejecutar, entonces la operación es fallida. Se considera como que la operación culminó de manera insatisfactoria. ¿Ya? ¿Cómo se ve ese ejemplo? Que era lo que le estaba explicando. Yo fui cajero de un almacén cuando empecé a estudiar muchos años. También fui empacador muchos años. Y cuando estudié base de datos, justamente cuando llegué a este tema, en el escenario en el que estaba, me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era un trabajo eh, sobre un sistema que posiblemente tendría que tener transacciones. Ya había visto el concepto, ya había leído el concepto de transacciones. Y el escenario que les voy a poner es un escenario que a mí me pasó muchas veces. Eh, y que uno al final se da cuenta de que el diseñador de la base de datos no lo había hecho bien como debía ser, o no conocía este concepto. Resulta que, imagínense que ustedes están haciendo una base de datos para una tienda. Y dentro de la tienda, por favor me avisan por WhatsApp si se desconecta. Voy a ponerme aquí. Ya, ahí. Cuando tenga que presentar, presente. Entonces, le mandan a hacer un proceso de una tienda y ustedes identifican varios procesos de negocio, como por ejemplo, compra de artículos hacia los proveedores, atención al cliente, devoluciones, cálculo del inventario, venta de artículos, que es el objetivo primordial de la tienda, vender artículos. Eh, bueno, esos cuatro procesos. De esos cuatro procesos, yo viví uno, que fue el de la venta. Entonces viene el cliente, ustedes analizan el proceso de la venta, viene el cliente y lleva una serie de artículos a la caja. El cajero entra al sistema con una cuenta, usuario y cuenta. Ese usuario y cuenta debe estar registrado en alguna tabla de la base de datos, llamado usuario, por ejemplo. Entonces, si el usuario, el dato y la clave y el pago que ingresó son correctos, entonces le permite entrar al sistema y con los permisos del software, eso a nivel de software, no a nivel de base de datos, los permisos que el software el programador del software le haya entregado a ese actor del sistema. Porque en la base de datos hay un solo usuario y con ese usuario es con el que se conecta el software. Eso lo van a ver en el proyecto final. Los usuarios del software no son los mismos usuarios de la base de datos. Es un concepto que normalmente tiende a confundir, pero no es así. Los usuarios del software se le llaman actores y salen de un diagrama llamado, un proceso llamado ingeniería de requisitos y en un diagrama llamado diagrama de casos de uso. Ahí se ven. Esos actores hacen una serie de operaciones sobre el software y los datos producidos en ese software se guardan en la base de datos a través de un usuario que nosotros ya sabemos cómo crearlo, usuarios de base de datos. Es encargado de permitir hacer esas operaciones sobre la base de datos. Entonces, el cliente viene con los artículos y los pone en la caja. El usuario ya ingresó al sistema, el cajero. Y el sistema cuando entra, toma la caja. O sea que debe existir una tabla llamada cajas, que es el cubículo donde llegan a hacerse la venta. Y esa tabla por lo menos debe tener un código
una IP, un número de caja y unas características del equipo de cómputo de esa caja. También debe tener la sede, porque las cajas están en una sede y las sedes tienen varias cajas. Listo. Entonces viene el usuario y le dice al cliente, ¿va a comprar eso? Y el cliente le dice, sí señor, voy a comprar todo eso. Entonces el usuario, el cajero, inicia una compra, una venta, perdón. Cuando uno lo ve del lado de la empresa se llama venta, y cuando uno lo ve del lado del cliente, del comprador, lo llama compra. Pero como estamos del lado de la empresa, lo vamos a llamar venta. Entonces el cliente, el cajero, oprime la tecla para ingresar o da clic en algún botón para iniciar una venta. Esa venta como tal representa una entidad de la base de datos. Y todas las ventas representan un conjunto de entidades de la base de datos, lo que nosotros llamamos tablas. Entonces la venta tiene el código de la venta, que es un consecutivo, la fecha de la venta, está relacionada con un cajero, se va el código del cajero, que sería la llave foránea hacia cajero, estaría con la caja del cajero, con la caja en la que se hizo, entonces tiene una clave foránea hacia la caja, y la sede también. ¿Por qué la sede? Porque las cajas pueden cambiar de sede. Entonces, si solamente amarramos la caja a la venta, no sabríamos en qué sede se hizo esa venta si la caja cambia de una sede a otra. Entonces hay que poner la sede también. Ponemos la sede. Entonces tenemos el código de la venta, la fecha de la venta, el cajero que hizo la venta, la caja en la que se hizo, la sede en la que se hizo la venta. Y por allá un atributo derivado llamado total. Y otro por allá llamado total impuesto y otro llamado total el descuento. ¿Ya? Entonces, ya él crea. Entonces, ¿qué hace el sistema donde está trabajando ese cajero? Él registra, hace un insert en la base de datos, en la tabla ventas. Pero ese insert no satisface el proceso, porque ahí solamente se están registrando los datos propios de la venta. Todavía no se ha realizado el registro de los artículos que se van a vender. Entonces, el cajero toma un artículo de la caja, de la banda esa, donde está la caja, y le dice al señor, señor, ¿usted va a comprar este artículo? El artículo dice, sí. La ley antes decía que uno tenía que preguntar eso, si uno se iba a comprar o no iba a comprar. Tanto es así que había un display, una pantallita que se la mostraban al cliente para que él viera lo que el cajero estaba timbrando. Eso lo quitaron y hoy en día uno tiene que abrir el ojo en los tiquetes, porque los cajeros timbran, a veces timbran tan rápido, y le timbran uno, dos y tres veces un mismo artículo, o con un artículo que tenía un precio, un descuento, y en el sistema no actualizaron ese precio, y sale sin descuento. Cuando yo trabajaba ya hace muchos años, 20 años, eso era una ley, que el cajero tenía que preguntar por cada artículo. Y o de no, si no tenía el display, pues si la caja tenía el display, el cliente, el cliente se encargaba de avalar si sí o no. Bueno, sigamos con el ejemplo ideal. Ahora vienen los artículos. Ya se hizo el primer insert en la base de datos, la primera operación SQL en la base de datos, que corresponde al proceso de la venta. Acuérdense que son varias. ¿Cuál es el proceso de la venta? Insertar la venta, insertar los ítems, que son los artículos, calcular la compra, obtener el dinero, registrar el dinero, generar el tiquete. El tiquete es una operación del software que administra la base de datos, lo que uno llama la capa de aplicación, no la capa de datos. O sea que la base de datos no se encarga de dar tiquete. Ese proceso no lo hace SQL ni lo hace, bueno, un motor de base de datos como Oracle, que tiene un lenguaje de programación y un diseñador de formularios y de aplicaciones de escritorio, sí lo hace. Pero MySQL no está hecho para eso y Postgres tampoco. SQL Server sí también lo hace porque tiene también un diseñador de reportes. Pero Oracle, MySQL no. Entonces lo tiene que hacer uno a través del software con el lenguaje de programación que utilizó para hacer la administración de esa base de datos. Por lo tanto, la compra para la base de datos llega hasta el ingreso del dinero y el cálculo de cuál es el vuelto, los cambios que tienen que darle al cliente. Hasta ahí llega. Si una de esas operaciones falla, la venta falla. Entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles? El cliente viene y entrega el artículo. Y el artículo tiene un descuento allá voy a ponerle varios escenarios, un descuento en el stand
y acá en el sistema no aparece. Entonces el cliente dice, no, si no me lo dan, no lo compro. Ya llevaba, atrás de ese artículo, llevaba 20 artículos. Es decir, ya iban 21 insert en la base de datos. El insert de la compra como de la venta como tal y 19 insert de 19 artículos que fueron timbrados. Esos artículos, esa información de la compra, del detalle de la compra, va en una tabla que se llama ítem de compra, que sale de la relación entre compra y artículos. Un artículo compra, un artículo se vende muchas veces y una venta vende muchos artículos. Entonces eso sale una relación de mucho a mucho que sale una tabla adicional que uno le llama ítem de venta. Ese ítem de venta contiene la clave de la venta, la clave primaria de la venta como llave foránea y la clave primaria del artículo que se va a vender como llave foránea. La regla dice que la llave primaria de esa tabla adicional o generada de manera que no aparece en el diagrama de razón, pero que sí aparece en modelo relacional, debe tener como llave primaria la llave de las dos tablas. Pero eso en el problema este impide de que un artículo se pueda vender dos veces en una misma venta. Y eso es lo que más pasa. Normalmente el cliente trae dos botellas de gaseosa y el usuario, el cajero no timbra, no coge una y pone la cantidad dos, sino que coge una, la timbra y coge la otra y la timbra. El mismo artículo se timbró dos veces. Entonces, uno ahí en ese diseño viene y coloca una clave, como clave for primaria de esa tabla, coloca un consecutivo para que se vayan generando de manera automática. Listo, entonces el cliente dice, si no me la aplican el descuento, no compro nada. Entonces, atrás hay una caja, una línea de clientes esperando y entra el momento incómodo entre el cajero y el cliente. Y el cliente empieza a ponerse bravo y el cajero empieza a buscar, llaman al supervisor y el supervisor dice, no, un momentico, vamos a aplicarle el descuento. Él viene con una llave que se aplica en el teclado de la caja, mete esa llave ahí. Esa llave es como la clave del, del supervisor para poder entrar al software y decirle al software que quien va a modificar. Un momentico, ¿qué pasó? Eh, quien va a modificar es un usuario. Entonces, cuando el cliente, el supervisor mete la llave, suspende la venta. Esa venta quedó suspendida ahí. Ojo con lo que está pasando. En el negocio, en la empresa, en el core del sistema, hay una información sobre un proceso que se está ejecutando, pero que no se ha ejecutado todavía completamente. Es el de una venta que no se ha concluido. En el mundo real, el cliente está esperando. Los artículos ya pasaron de la caja hacia el empacador que los va a empacar. No han salido del almacén porque la venta no se ha terminado. Pero en la base de datos existen unos artículos que ya fueron timbrados como artículos para salir del almacén. Ya se registraron 19 ítems de venta y esos artículos todavía no han salido. ¿Qué pasa si no se logra llegar a un concilio con el cliente? El cliente se emputa y se va. ¿Qué pasa si el cliente se va? La información en la base de datos se guardó como basura. Es decir, en la base de datos del sistema hay una venta que se realizó pero que nunca se concluyó. Entonces, ¿qué tiene que hacer el administrador, el supervisor? El supervisor no va a venir con la llave y buscar un botón en el software que diga eliminar todos los ítems de venta o eliminar venta. No lo hace. Bueno, si no usan transacciones, lo tiene que hacer. El programador tendrá que hacer un módulo para hacer un for y eliminar cada uno de los ítems que se fueron registrando. Y después de eliminar los ítems, eliminar la venta, acuérdense que primero se eliminan los ítems y después la venta, porque los ítems están conectados con la venta, son dependientes, es una tabla débil. Y la venta es una tabla fuerte para los ítems. Por lo tanto, no se pueden eliminar las ventas teniendo ítems de venta. Primero se eliminan los ítems y después se elimina la venta cuando llegue sin registros relacionados. Eso lo tendría que hacer el programador. Muchos programadores hacen eso porque desconocen el concepto de transacción. Listo, ese es el primer escenario. El segundo escenario, el cliente se quedó sin plata y se fue. Y la venta quedó ahí. Otra, el cliente no le alcanzó la plata y se fue y la venta quedó ahí inconclusa. Otro escenario, se fue la luz en el servidor.
donde está el servidor de base de datos, se apagó y la base de datos quedó con unos registros de una venta inconclusa. Cuando la luz regrese, al cliente, para no dejarlo ir vacío y ganar la venta, el supervisor le hizo una factura manual al cliente. Y el cliente se fue con sus artículos y él le entregó la plata. La plata quedó guardada ahí, pero ni los artículos que se llevó el cliente fueron los 19 artículos que se timbraron antes de que se fuera la luz. De esos 19 artículos en adelante habían 10. Entonces el cliente se llevó 29 artículos, de los cuales el sistema en la base de datos tiene solamente el registro de 19. Los otros 10 salieron del almacén y no existen registrados en el sistema de base de datos. Por lo tanto, esa base de datos es una base de datos que no es confiable, que no es integral, cuya integridad de datos no es la real. Es decir, en pocas palabras, la base de datos tiene basura, tiene ruido, tiene sucio. Cuando la luz regrese, si el programador es bueno, porque ahí depende del programador, fíjense que un proceso de datos no debería depender del programador. El programador está hecho para mandarle datos al motor de base de datos y hacer cálculos que el motor de base de datos no hace, y hacer algunas restricciones de seguridad y de presentación de datos y de validaciones de seguridad de datos. Pero la mayoría de los motores de la lógica debería estar de la lógica de negocio debería estar en motor de base de datos. Los motores de base de datos modernos permiten hacer eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando la luz regresa, el cajero tiene guardada la factura manual de la venta ahí. Imagínense que el cajero se ganó la lotería. Y lo llamaron, vete, ganaste la lotería, el cajero de Alegre se va para su casa, ya no voy a trabajar más y deja su tirado. Y se lleva al supervisor, le dice, no trabajes más, que tú eres mi compadre, vete conmigo. Y se lleva la facturita que tenía en el bolsillo. El man se fue. ¿Quién queda con el problema? La empresa, porque cuando hace balance queda una venta inconclusa y unos artículos, 10 artículos que salieron del almacén que no están reflejados en el inventario real de la empresa. Van a salir como si se lo hubiesen robado y en realidad no se lo robaron porque la plata entró por una factura manual, pero no se registró la venta completa en la base de datos. ¿Vieron ese escenario? Ese poco escenario. Bueno, las transacciones evitan que eso pase en gran medida. Les voy a explicar por qué. Ahora sí me voy para la presentación. Lo que yo le acabo de explicar está escrito aquí. Eso lo hice ayer en la noche. Es un bloque de sentencia. Esta es mi definición. Usted puede encontrar definiciones de esto muy diferentes, pero no muy alejadas. Contextos más complementarios o más detallistas o más simplificados que el que está acá, porque esta definición la hice yo. Es un bloque de sentencias SQL que deben ejecutarse, que se deben ejecutar en un orden normalmente secuencial, de arriba hacia abajo. Desde la primera, begin, hasta la última, end. De tal manera que solo cuando todas esas instrucciones hayan ejecutado de forma correcta, entonces toda la operación ha logrado o ha cometido, en inglés, commit, su objetivo de forma satisfactoria. De lo contrario, si al menos una de las instrucciones que se bloquea, una de las instrucciones de ese bloque falla, entonces la operación no logró su objetivo. Por lo tanto, es necesario revertir, rollback, la operación. Todas las instrucciones SQL que se ejecutaron antes y después del error, por ejemplo, que se fue la luz, todas las instrucciones SQL, instrucciones posteriores de la instrucción que se emitieron, deben revertirse. Es muy común presentar estas instrucciones, es muy común representar en instrucciones SQL las actividades necesarias para ejecutar un proceso. El ejemplo que les acabo de dar. Todo eso, esas operaciones se traducen a operaciones SQL. Si la base de datos está bien hecha, obviamente. Viéndose todo el conjunto de las instrucciones como una única gran operación. Ya, es decir, que insertar la venta no es una sola operación. Insertar el cliente de la venta no es la operación.
ni tampoco insertar los ítems, tampoco. La operación va desde consultar el artículo, registrar la venta, registrar los ítems, cobrar y registrar el usuario, los datos del usuario. En algunos almacenes es obligatorio que el usuario se registre, en otros no. Eso ya depende del análisis que se haya hecho a la lógica de negocio. Bien. Beneficios: mantener la integridad de la base de datos, garantizar que el proceso se ejecute desde el inicio hasta el final, lo que le acabo de decir. En caso de error, revertir lo mucho o lo poco que se haya ejecutado en dichas operaciones, ya que el proceso quedaría inconcluso. Por lo tanto, la base de datos quedaría sucia, corrupta, con información inconfiable y sin integridad. Y acuérdense que bases de datos que no cumplan con esa, que tienen que cumplir con todas esas cualidades. Si una de ellas no la cumple, ya el sistema de base de datos deja de ser de calidad. Bien, o dejaría de llamarse base de datos, simplemente un repositorio. Porque el concepto de base de datos debe cumplir con esas cualidades. Organizar y traducir en bloques de instrucciones cada una de los procesos de negocio críticos y de vital importancia para el core. Ahí metí una palabra en inglés dentro del texto, para el core o núcleo del sistema. Esa otra característica. Generar confianza y tranquilidad en el correcto almacenamiento de los datos del negocio sobre la base de datos. Aplicaciones, posible caso, lo que los acabo de explicar. Tenemos como por ejemplo la siguiente situación: un sistema debe registrar en la base de datos la información correspondiente a una compra, en este caso una venta, porque lo estamos viendo del lado de la empresa, efectuada por sus clientes. El proceso de la compra puede resumirse así. Primer paso: consultar el artículo. Tercer paso: mostrar los datos del artículo al cliente o al cajero. Segundo paso. Tercer paso: registrar el ítem de la compra, datos del artículo, cantidad de descuento, subtotal, etc. Cuarto paso: el proceso se repite desde el punto 1 hasta el punto 3. Aquí coloqué 2, pero es 3. Por cada artículo que se vaya a registrar se hace esto, hasta terminar con todos los ítems. Quinto, se calcula el total a pagar. Sexto, se registra el pago en el cliente. Séptimo, se registran los datos del cliente. Y octavo, se registran los datos de la compra, que son el cajero, la caja, la sede, la fecha, el código de la compra, el total, el IVA, el descuento, etcétera, todos los datos que van en la cuenta. Y se genera el etiquete. Este es el proceso core. Este es un proceso que se identificó, que no podemos hablar de una sola operación como proceso, sino que todas deben ejecutarse de inicio a fin para que se pueda completar el proceso. Es decir, todas estas operaciones se ven como uno solo. Posibles casos: el cliente se quedó sin dinero, el cliente decidió no comprar, se perdió la comunicación entre el host servidor de la base de datos y el host donde se realiza la compra, ocurrió un problema de host en el host de la compra con el host del servidor, por ejemplo, bloqueo, reinicio apagado, por ejemplo, que se fue la luz. En fin, hay muchos escenarios que pueden hacer que el proceso de compra no concluya de forma exitosa. ¿Qué pasaría con la información almacenada en la base de datos si uno de esos escenarios llegase a ocurrir? Entonces, es necesario llamar al DBA, administrador de base de datos, para que con sus permisos especiales sobre la base de datos depure y elimine el sucio, información incorrecta, basura, residuos de datos, etc. ¿Qué quedaron en la base de datos? Esto que yo les estoy explicando no lo van a encontrar en ningún libro, porque esto lo redacté yo para hacerles aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente sepan qué es transacción y cómo se hace, porque es muy simple, lo podemos hacer en 15 minuticos al final de la clase, sino es todo la importancia que representa trabajar con transacciones en una base de datos, conocer y dominar el concepto. Y obviamente aprender a aplicarlo en los 4 motores de base de datos más famosos que existen en el mercado, que son los que estamos trabajando en esta asignatura. El administrador, que quedaron en el momento de hacer la inserción, modificación o eliminación, porque con las consultas no pasa nada. Las consultas simplemente no cambian el estado de la base de datos. Las que lo cambian son la inserción, la eliminación y la actualización. Darle funciones al cajero o supervisor a nivel de software, ya esto no a nivel de base de datos, sino a nivel de programación. Darle funciones al cajero o al supervisor de la compra. Estoy conectado. ¿Alguien me dice sí o no? Por favor.
Sí, Sí, profe. profesor. Bien, bien, bien. Darle funciones al cajero o al supervisor de la compra para que desde su usuario en el sistema, rol de caso de usos, no usuario de base de datos, usuario en el sistema, elimine y borre los residuos de la compra para que el inventario no se afecte con ítems registrados de manera errónea, vendidos de manera errónea, sin haber ingresado dinero al sistema. ¿Qué otras cosas podrían hacerse para resolver el problema? Muchísimas, pero todas son tediosas y todas dependen del factor humano. Ese es el problema. Dependen del factor humano. Dependen de olvidos, dependen de ganas, dependen de actitud, dependen, me decía el cajero, no le han pagado, el cajero simplemente no hace eso y se friega la empresa. El tipo se lleve ya la voy a regalar, no voy a registrar la venta. El factor humano es algo que los sistemas evitan depender de él. Nosotros como ingenieros de sistemas normalmente evitamos que nuestro core de negocio en el sistema dependa del factor humano. Bien, ok. Soluciones. Los desarrolladores del sistema en su, eh, en su buen proceso de análisis, me equivoqué, en su buen proceso de análisis y diseño, identificaron todos los procesos de negocio, los dominaron, porque para hacer eso hay que saber muy bien sobre el negocio. Los dominaron, los comprendieron y materializaron en un sistema de base de datos, en el cual cada proceso de negocio fue traducido en bloques independientes, pero relacionados, solo vamos a ver después con disparadores, relacionados o vinculados a instrucciones SQL en forma de transacciones dentro del sistema de bases de datos. Aquí me equivoqué también. Es decir, que nosotros tenemos que identificar cuáles son los procesos y traducirlos a operaciones SQL y encerrarlos en una operación llamada transacción. Si no los encerramos en transacción, pasa los problemas que pasamos, que comentamos ahora en el escenario hipotéticamente fallidos. Entonces, esto permite entregar al motor de base de datos parte de la responsabilidad de garantizar la integridad, confiabilidad y consistencia de la información que reposa en él. Es una tarea del motor de base de datos porque esa es la capa de datos, la capa de software es otra. La de las reglas de negocio, de programación de las reglas se hace con lenguaje de programación, y la de la persistencia, garantizar que los datos sean consistentes, eso depende literalmente y únicamente de la capa de datos, en este caso, del motor de base de datos que se está usando. Desarrollar la capa de software, desarrollar en la capa de software otras tareas de limpieza menos complejas, pero necesarias. Por ejemplo, qué sé yo, eliminar el tiquete. El tiquete no depende del sistema, sino del motor de base de datos, no del sistema. Depurar la información que se ingresa, que por ejemplo, que los valores sean numéricos, que los rangos o los dominios de las tablas, de los atributos en las tablas correspondan, etc. Garantizar confianza e integridad en los procesos de negocio que se ejecutan en el sistema. Este quizás es el más importante. Que el motor de base de datos lleve un reflejo real de los datos producidos durante la ejecución del negocio. Bien, aquí ya está la actividad, que es la que vamos a hacer ahora. No sé si nos alcanza el tiempo, pero ahí le coloqué pantallitos yo creo que sí pueden ir haciendo. Vayan abriéndose, por favor, vayan abriendo una terminal o un manejador de bases de datos para MySQL. Bien, vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplito de gastos personales, que yo lo había llamado acá gastos, lo hice anoche. Bien, primero creamos la base de datos. Aquí con el comando create database y el nombre de la base de datos. Luego usamos la base de datos, use, y se le pasa el nombre de la base de datos. Luego creamos las tablas. En este caso tenemos dos tablas. La tabla usuario con el comando create table, con su respectiva columna, la columna cédula de tipo entero, que es la clave primaria, la columna nombre de tipo textual, varchar, con un máximo de 70 caracteres, que tampoco acepta nulos.
y hacemos que la tabla de MySQL se pueda relacionar con otra. Luego hacemos la tabla gastos. Gate table gastos va a tener una columna de tipo entero llamada ID, que es autoincremental, y la marcamos como clave primaria para que el código del gasto se genere de manera automática y no tener que ingresarlo manualmente. Diferencia de la cédula, que la cédula sí actúa como una llave primaria y hay que ingresarla. El nombre del gasto con un máximo de 50 caracteres de tipo textual que no acepta nulos. El valor del gasto como flotante real que tampoco acepta nulos. La fecha del gasto es opcional, acepta nulos. Los detalles del gasto de tipo texto dinámico, o sea que se puede estirar, no llega solamente a 256, sino que se puede estirar y almacena en realidad el tamaño correcto que se guardó. Si se guardan 3 datos, se guardarán 3 bytes. Si se guardan 1000 datos, se guardarán casi 1 kilobyte y así. Bien, mientras que acá no, acá si guardamos un dato en varchar, solamente no queda guardado el byte, sino que quedan reservados los 50 bytes dentro del motor de base de datos, aunque solamente se esté usando uno. Ya yo les había explicado la diferencia entre esto, no voy a entrar en detalle, pero acuérdense que si fuese así, entonces uno usara text. Lo que pasa es que las columnas de tipo text o varchar 2 en Oracle, varchar con el número 2, varchar 2 en Oracle y text en MySQL y también en Postgres y también en Postgres normal, en Postgres varchar 2 también. Y en SQL Server, que es text, eh, ese tipo de caracteres, ese tipo de columnas son muy lentas. No se recomienda usarlas mucho. Y si se van a usar, que no se hagan consultas en ellas, o sea, que no se utilicen como columnas dentro del web, las columnas de tipo text. Y una llave foránea, lo sé por el nombre de la columna, usuario ID. Es entero que debe corresponder a la clave primaria cédula en la tabla de usuario. Por lo tanto, debe ser del mismo tipo, entero, entero. Y un gasto debe tener un usuario. Y hacemos la relación, permitimos relaciones entre tabla de usuario y tabla. Luego, creamos la llave, creamos el índice, esto va primero, ¿ok? Creamos el índice para preparar la columna de llave primaria como una columna de consulta rápida. Esta creamos el índice sobre la tabla gastos en la columna usuario ID y creamos la llave foránea con el comando alter table, acá con el comando create index. El comando create alter table, alteramos o cambiamos la estructura de la tabla gastos, agregamos una restricción que llamamos, yo la llamé FK, gasto usuarios de foreign key. Ese tipo de restricción va a ser de clave foránea que va a aplicarse sobre la columna ID y que va a conectar, referenciar, enlazar a la tabla de usuarios con la columna cédula. Esta columna debe ser obligatoriamente o llave foránea o llave primaria o índice. Debe ser o un índice o una llave. Hagan el ejercicio para que vean que no deja conectar no deja hacer relaciones con una columna que no sea ni llave foránea ni que tampoco sea índice. Bien. Luego insertamos algunos datos. Insertamos aquí el usuario 123, cuyo nombre es John Arrieta. Insertamos el usuario 321, cuyo nombre es Donald Trump. Insertamos el usuario 2313, cuyo nombre es William Dow. Insertamos el usuario 132, cuyo nombre es Bill Gates. Ahora insertamos mostramos los datos de los usuarios. Y no sé por qué no está el INSA, acá abajo está. Insertamos unos gastos. Entonces aquí insertamos un gasto. ¿Por qué puse nulo aquí? Porque estoy usando la forma del insert completa, la que requiere que se le pasen todos los atributos de la tabla. Acuérdense que hay 3 formas de insert. Estoy haciendo un recorrido de todo lo que vimos el semestre pasado. De muchas de las cosas. Entonces, ahora, profesor, pero yo no puedo colocar nulo aquí. ¿Por qué no lo puedo colocar aquí? Porque en realidad la tabla de usuarios tiene como, esto corresponde a la primera columna, que sería, bueno, en este gasto. ¿Cuántos parámetros tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 columnas.
1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Por lo tanto, la primera, el nulo corresponde al ID. Si vemos ID dice no null, no null. Esto debería dar un error. Lo que pasa es que el motor de base de datos, cuando colocamos esta restricción de constraint, autoincrement es un algoritmo de índice que permite incrementar de manera automática el valor que se vaya guardando aquí. Si ese valor, si a esta columna no se le pasa valor, se incrementa en el próximo. Si se omite en la lista de valores, usando la otra forma del insert, pasando los nombres de las columnas entre paréntesis, también se le hace. Y a pesar de ser no nulo, porque es llave primaria, cuando se le pasa un nulo, ese nulo se omite y se interpreta como que a esta columna no se le van a pasar datos. Al no pasársele datos, el autoincremental actúa y le asigna el próximo valor de la cuenta. Luego el segundo es el nombre del gasto, juguete. Luego el valor del gasto, 40,000. Luego la fecha del gasto, la fecha en bases de datos, al menos que se configure por defecto, es en el formato inglés, año, mes, día. Pero eso se puede configurar para ponerlo en el formato que uno quiera, con el locale. Este nulo corresponde al quinto parámetro. 1, 2, 3, 4, 5 detalles que acepta nulo. O sea, no, este gasto no tiene detalles. Y este que está aquí corresponde al sexto atributo, que es el usuario ID, que en realidad es una llave foránea hacia usuarios. Por lo tanto, si yo coloco aquí el valor 4529, debe dar un error. ¿Por qué? Porque no existe un usuario 45 con clave primaria o cédula 4529. Este sí existe, el 23, el 213, que corresponde a John Arrieta. No, mentira, que corresponde a William Dow. O sea, a William Dow le estamos asignando un gasto que se llama juguete. Me imagino que es para darle juguete a los corruptos, a los, ¿cómo que le dice él? Malandrines, a los malandrines. Bien. Ok, entonces el estado de la base de datos es cómo está la base de datos actualmente. Aquí sacamos un estado de la base de datos en cuanto a los usuarios y en cuanto a los gastos. Este es el reflejo que hay de la base de datos. A eso se le llama estado. Luego vamos a hacer una operación y empezamos la transacción. Vale, aquí se puse en rojo. Begin, con la palabra begin en todos los motores de base de datos, porque son estándares SQL, debe indicarle al motor de base de datos que lo que sigue es un conjunto de operaciones que se ven como una sola. Es decir, que se deben ejecutar todas desde el inicio hasta el fin. Si una de ellas falla, esto no se puede reflejar en el estado de la base de datos. Entonces empezamos diciendo, insertamos un nuevo usuario con sus gastos. Deberíamos de insertar el usuario con sus gastos. Si el usuario no se inserta, ¿para qué vamos a insertar gastos? No debería de permitirlo, ¿ya? O si un gasto está mal ingresado, como el ejemplo que hice acá, deberíamos permitir revertir ese proceso. Entonces, iniciamos la transacción con begin. Claro que la sintaxis en cada motor de base de datos varía. En Oracle es begin transaction, se llama así el comando, aunque en MySQL también funciona begin transaction. Bien, solamente este es una abreviación. Iniciamos la transacción, ya con esto el motor de base de datos sabe que lo que sigue es una transacción, o sea, una operación compuesta por varias operaciones que se ven como una sola. Toda la teoría que acabo de dar. Insertamos el usuario, TAS, ¿ya? El usuario 231, le llamamos fulanito de tal. Dice que lo insertó. Él está insertado en la tabla, en realidad está insertado en la tabla. Consultamos a ver si está insertado, ¿verdad? Ahí TAS. Okay. Era el ejemplo que le había dicho. Ya insertamos la venta, pero todavía no hemos terminado de insertar los gastos de ese usuario. Entonces, si insertamos el usuario en la base de datos, ya realmente está dentro de la tabla, o sea, está guardado en el disco duro en el archivo llamado usuarios. Ahora insertamos los gastos, insertamos un gasto, alguna cosa de 7,000 barras con la fecha tal, al usuario William Dow. William Dow, mentira, a fulanito de tal.
3, 2, 1. Aquí. 3, 2, 1. Insertamos ese gasto al usuario 3, 2, 1. Luego insertamos otro gasto al usuario, me equivoqué, al usuario 1, 2, 3. Si no me equivoco, soy yo, John Arrieta. Ese gasto no le pertenece a John Arrieta. Le pertenece a fulanito de tal. Aquí me equivoqué y él guarda el registro en la base de datos, lo guardó, pero de manera errada. El motor de base de datos no sabe, soy yo el que lo sé. Bien, él hace el registro porque en realidad este dato corresponde con el tipo de datos de esta columna y existe un usuario en la base de datos con esto. Por lo tanto, no debería existir ningún error. El error es lógico, no de integridad. Luego insertamos otro gasto al usuario correspondiente, que es al usuario fulanito de tal. Luego mostramos que hay en la base de datos. Ahí está. Y aquí me di cuenta, mierda, ese no es el usuario al que yo le inserté los datos. Tengo varias opciones. O modifico, hago un update, o elimino este gasto, o simplemente cancelo la operación para que todo se borre. En este caso, utilizo el comando rollback. No se los coloqué en rojo, se me olvidó. ¿Lo vieron aquí? ¿Sí lo ven? ¿Ve? Sí, bro. Ok. Rollback. Rollback es revertir. Si volvemos después del rollback a ver el estado de la base de datos, no está. Fulanito de tal, no está. A lo que acá sí está. Fulanito de tal con el código 231. Al revertir la operación, ya lo insertamos, aquí lo habíamos insertado, aquí no está insertado. ¿Ya? Aquí insertamos los gastos y mostramos sus gastos. Miren dónde están todos los gastos que insertamos. El primer gasto para fulanito de tal, el segundo gasto para fulanito de tal. Mentira, este no es fulanito de tal, este es William Dow. El juguete es de William Dow. Este es de fulanito de tal. Este se lo íbamos a poner a fulanito de tal, pero me equivoqué por el que estaba ingresando los datos, se equivocó porque estaba pensando en el cacho. No lo dejó de pensar y colocó el código este que está aquí. Y se dio cuenta, ay, dale, me equivoqué. Entonces voy a revertir la transacción. TAS. Usa rollback y el estado de la base de datos vuelve al estado anterior. Revierte lo que se insertó en la tabla usuarios y revierte los gastos. Solamente quedó el gasto de William Dow, que fue el que se registró antes de empezar la transacción. Vean que este gasto se insertó. Veanlo acá abajo, antes de empezar la transacción. ¿Ya? Por lo tanto, el gasto de William Dow no pertenecía a esta operación, a la operación que empieza desde aquí y terminó aquí, rollback. Bien, ahora, volvemos a insertar los datos correctamente. Bueno, no, aquí no lo podemos insertar. Aquí explico qué pasaría si no usáramos begin. Insertamos, vean que no hay begin. Insertamos el usuario, fulanito de tal. Insertamos los gastos. Data, y aquí insertamos el gasto errado. Vamos a la base de datos, mostramos el estado, ahí está fulanito de tal, y ahí están los gastos de fulanito de tal con el error, aquí está. Si decimos rollback y volvemos a consultar el estado, ahí está, ¿no? ¿Lo ven? O sea, no se revirtió, quedó basura. ¿Cuál es la basura? Esta que está aquí. Esta basura, este dato no corresponde a la realidad del negocio porque este gasto debería pertenecer al 3, al 231, al 231, no al 123. Entonces, ahí toca hacer la carpintería, ir por software, darle opción, hacerlo por software o decirle al administrador de base de datos, que es el que tiene acceso al usuario que creamos en la base de datos, para poder llegar y decirle, ven acá hay una vaina en la base de datos que no lo puedo hacer por software porque no me programaron la función para modificar gastos. Pero, ajá, tú como usuario tienes la clave y el usuario para entrar a la base de datos con privilegio de actualizar esta tabla. Entonces, eso no debería permitirse jamás. Una vez la base de datos esté hecha, quien la manipula es el software que se hizo para administrarla, el sistema administrador de base de datos para el negocio que sea. ¿Ya? Permitir eso es abrirle una puerta al software para que alguien pueda hacer cosas por debajo de la base de datos que no corresponden con la realidad del negocio, donde aparecen los robos, los fraudes, una cantidad de cosas. Bien. En este otro ejemplo, seleccionamos los gastos
Y ahí vemos el error. Ahora, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a llegar y iniciamos una transacción. Esa transacción actualizamos el usuario, el gasto. Decimos, actualiza el usuario, el gasto, donde la clave usuario ID sea igual ya no a este, sino al 231 que fulanito de tal, que es el que está acá arriba. ¿Verdad? Ahí. Vamos a corregir el error. Entonces lo corregimos, pam, pam, pam. Y cuando la, cuando la clave del registro en gasto sea igual a 6. Lo insertamos, hizo el cambio. Buscamos y ahí está el cambio, efectivamente, ¿vale? Paz. Si aplicamos rollback, revertimos ese cambio, aunque en esta vez fue una actualización, en el otro fueron inserciones. Las inserciones se cancelaron. Acá fueron actualizaciones. Pero si decimos rollback, vamos y otra vez vuelve el motor de la base de datos, vuelve al estado anterior a la transacción, anterior al begin, que es el error lógico. ¿Ya? También funciona para las eliminaciones. Empezamos a eliminar en la transacción, aquí actualizamos, consultamos, ya hizo el cambio, verlo acá, y decimos commit. Para que la transacción se ejecute de manera exitosa, usamos commit. Commit significa cometer en español, es decir, realizar, ejecutar, terminar, confirmar. Cuando hacemos esto, no hay rollback que valga. Ya la base de datos quedó en el estado, el último estado actual de la base de datos es el que quedó después del commit. ¿Comprendieron eso? Sí. Pero, y si se borra una tabla, también se puede restaurar con ese Si la mismo comando. tienes dentro de un begin, no lo he probado, pero literalmente sí lo puedes hacer. Porque las transacciones se hacen para el objetivo de las transacciones son asegurar que todas las transacciones SQL del lenguaje que utilice para programar, o sea, no solamente SQL estándar, sino por ejemplo PL/SQL, que es el lenguaje de programación de Oracle, o Transact SQL, que es el de SQL Server, o el lenguaje de programación transaccional PG/SQL, que es el de Postgres. Cualquier cosa que esté encerrada entre begin y commit se ejecuta de manera exitosa, o cualquier cosa que esté encerrada entre begin y rollback se cancela de manera exitosa. Ahora miramos, les dejo. Yo lo voy a hacer, pero se los dejo a ustedes ahí. Voy a hacer, así alcanzo el tiempo a hacerlo acá. Vamos a hacerlo, sí, empezamos. Vamos a hacerla, a salir de la duda que nos propuso el muchacho, el compañero. No sé quién habla porque acuérdense que estoy viendo la pantalla de mi computador, no el, el Meet. Entonces, esto ya corría el error de manera definitiva. Cuando vuelvan a consultar, ahí está. Bien. Ahora, ¿qué pasa si salimos de la base de datos? Aquí salimos de la base de datos, volvemos a entrar. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. O sea que el error, el commit hizo que la transacción, si la transacción llega al commit, o sea, si el conjunto de operaciones que se ejecutan entre bin y commit llegan a este punto, fue que se ejecutaron de manera satisfactoria. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a eliminar. Hacemos un begin, eliminamos todos los gastos y nos salimos del motor. Al darle slash Q, nos salimos del motor de base de datos y quedamos en el DOS. Volvemos a entrar, tan, miramos con el password, papá, y aquí hacemos un select a ver si lo eliminó. ¿Cuál eliminamos? Los gastos, todos los gastos. ¿Verdad? Delete from gastos, como no tiene filtro, where, él barre toda la tabla de inicio a fin y la borra. La limpia, no borra la tabla, hace un truncate, borra los datos dentro de la tabla, la limpia. Porque para borrar la tabla es drop table. Y volvemos a ejecutar una vez entramos, salimos, volvemos a entrar y ejecutamos y ahí están los datos. ¿Por qué no se borraron? Porque la transacción empezó pero no terminó por ningún lado. No terminó ni con rollback ni terminó con begin. ¿Comprendieron? Sí.
Sí, O sea, profe, o sea, si yo inicio un baking y me salgo de la base de datos y entro a otra, o sea, no No podría coge editar los las dos al mismo cambios. tiempo, ¿no? No, no los coge porque si dejaste la transacción inconclusa. Las transacciones las concluye o con commit o con rollback. Rollback para revertirla o commit para confirmar que todo va a quedar así. En este profe, caso, más que todo la transacción se mantiene como en caché y cuando la finalizas es que se guarda. bueno, en realidad yo leí al respecto y no se guardan en la base de datos literalmente para evitar que el motor de base de datos, para evitar que el host, el equipo de la base de datos, se ofusque en la memoria RAM. Lo que pasa es que existen unos procesos en la base, en el motor de base de datos que marcan las transacciones. O sea, todo lo que se va haciendo se va marcando en una. Acuérdense que las bases de datos tienen una cuestión que se llama metadatos, datos sobre los datos. Todo motor de base de datos tiene una tabla para guardar información sobre las bases de datos. Todo motor de base de datos tiene una tabla para guardar información sobre las tablas. No estoy hablando de los datos, sino de los metadatos, de los datos sobre los datos. Por ejemplo, el nombre de la tabla, los tipos de datos, los números de las columnas, los tipos de datos de cada columna, el tamaño de cada columna, las restricciones de cada columna. Eso se llama metadatos. Datos de los datos. Datos sobre los datos. ¿Qué hace el proceso de transacción dentro de un motor de base de datos? Lo que hace es que va guardando todo lo que se marca como transacciones lo guarda en unas tablas temporales que están por allá. Y refleja la información que se está ejecutando después del backend en tiempo real, se está montando sobre la base de datos sobre la cual actúa. Pero al mismo tiempo se van marcando esas transacciones como inconclusas en otro lugar. Cuando el motor de base de datos se reinicia y vuelve a arrancar, lo primero que hace es consultar los metadatos y verificar qué transacciones no fueron conclusas y las borra. ¿Comprendieron? No sé si han escuchado algo sobre Garbage Collector, recolector de basura en Java. Nunca he escuchado ese tema. No. Sí, profe. Bueno, el sistema de transacciones funciona más o menos parecido al Garbage Collector de Java. El Garbage Collector de Java va borrando todas las instancias y variables que dejaron de ser enlazadas de memoria. O sea, yo hago carro C igual a new carro y después le pongo unas propiedades, papá, lo guardo en el disco duro y después digo C, que ya está declarada ahí arriba, C igual a new carro, creo otro carro. El carro ese que se creó antes quedó en memoria RAM. Y ahora a esa variable C que apuntaba al objeto anterior, ahora va a apuntar a otro nuevo objeto. En Java se inventaron un recolector de basura que actúa muy parecido a lo que son las transacciones. Va eliminando el residuo, lo que ya no sirve, lo que quedó inconcluso. Bien, básicamente eso era lo que les quería mostrar de transacciones. Es muy simple, pero el lograr hacer que comprendan la importancia de manejarlo, de tener el hábito, la conducta de trabajar con transacciones es muy importante para un motor de base de datos porque garantiza gran cantidad de los errores. Ahora, ustedes dirán, profe, y si ocurre el error, por ejemplo, o sea, se la voy a dejar ahí de consulta, de investigación. Profe, esto así funciona porque yo digo, bueno, ya no quiero hacer esto y hago un rollback, pero en el caso de que no sea yo el que esté trabajando en el motor de base de datos, sino a través del software, de la capa de software, haga algo, papá, y se vaya a la luz, no va a haber forma de ingresar la palabra rollback en el motor de base de datos. ¿Cómo hace uno para que el mismo motor de base de datos sepa que falló la transacción? Entonces existen los try-catch, manejador de errores. Todos los motores de base de datos avanzados como MySQL, Postgres, SQL Server, DB2, falta uno, Postgres, SQL Server, Oracle, MySQL y DB2, estos 5 motores de base de datos, tienen manejadores de errores dentro del motor de base de datos. Se parecen mucho a los try-catch, a los manejadores, porque es una excepción, no es un error, es una excepción. Algo que pasó. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo simple y sencillo. Imagínense que se fue la luz y estamos haciendo la venta y la venta quedó inconclusa. Cuando la luz reinicie, esa venta debería quedar borrada y se tendría que crear de nuevo.
A nivel de software, lo que uno lo que hace es que la guarda en un archivito temporal. Cuando el software arranque, en la interfaz del software están todos los datos de la venta anterior y uno le dice restaurar. Y lo que hace es volver a crear la transacción y empezar a iniciar todo el proceso esperando que no se vea la luz de nuevo. Pero cuando se fue la luz y arrancó el motor de base de datos de nuevo, el motor de base de datos detectó que esa transacción empezó con begin y nunca terminó ni con callback ni con rollback. Entonces, el manejador de transacciones, de excepciones, hace que el motor detecte y automáticamente revierte la transacción. Eso es un bloquecito de código que en todos los motores de base de datos se escribe de una manera diferente, porque cada motor de base de datos tiene su propia sintaxis para manejar errores en tiempo de ejecución. ¿Comprendieron? Haciendo una búsqueda rapidita por internet para ya terminar. Vamos a hacer lo que el compañero dijo. O sea, profe, o sea, si yo coloco eso, o sea, cuando se vaya la luz, él me va a restaurar, o sea, al inicio cuando estaba comenzando. Vuelve al estado anterior del begin. Todo lo que insertaste, modificaste, eliminaste, se desaparece. De hecho, no es necesario hacerlo así. O sea, pero no sería lo mismo, o sea, no sería lo mismo igual si me saliera de la base de datos sin hacer, o sea, sin cerrarlo. O sea, Sí, es no lo sería el mismo, mismo es lo mismo, funcionamiento. pero ahí lo hiciste intencionalmente. En el caso este, que se fue la luz, eso no lo puedes manipular, no lo puedes ¿comprendes? Sí, 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 sí. Pero oye, esto, o sea, esto es como, o sea, parecido como al control de cambio de JIT, no. Porque, o sea, lo más veo o casi igual a menos, eso. exactamente. Y el trabajo, cuando tú haces un commit, en realidad estás diciendo que haga el cambio sobre los archivos y genere nuevas versiones. Muy parecido, el concepto es similar. Exactamente. Bien, vamos a hacer el ejemplo begin. Eliminamos la tabla. Drop table, disculpen, que estoy comiendo. Drop table, gastos. No podemos borrar usuario porque el usuario está enlazado con gastos. Se borró. Rollback. Rollback. Vamos a revisarla. Row table. Ahí está la vista que hicimos, que recuerden que actúa como una tabla, y el usuario, la tabla de usuario, la tabla de gasto desapareció, ya no está. Vamos a hacer un rollback. Rollback. Vamos a revisar ahora a ver si está en las tablas. Si no, llórenlo. Escucha igual. Mierda, la borró. No funciona. ¿Y vieron que no funciona? La borró. Bien. Vamos a mirar un momentico eso. Se acabó la clase, pero bueno. Miren. Esta página no, ya me había ido hace rato. André, para me dice cuál 5. Pareció la versión 4 para arriba. Aquí miren, vean. Para hacer eso necesitamos hacer un disparador o un procedimiento almacenado. Eso es lo que vamos a ver después. Aquí creamos un disparador, un procedimiento almacenado. Creamos un procedimiento almacenado que se llama procedimiento almacenado con manejador. Recibe un parámetro. Por eso es que primero es importante ver funciones. Porque los procedimientos almacenados son funciones especiales. Empieza la transacción. Declaramos el manejador. Esto es un código que se le da ahí. Eh, Iniciamos, bueno, mentira, aquí inicia el procedimiento almacenado. Aquí inicia el procedimiento almacenado y termina hasta acá. Aquí es donde inicia la transacción. Inicia la transacción, hace las inserciones, pipa, pa, 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 y devuelve. Aquí, en este bloque que está aquí, es donde tenemos que colocar la información como el CATS. Ahora vamos a buscar otro ejemplo, acá. Ese está como de manera genérica.
Como dice esto, ¿no? Pero, ¿y eso se coloca en el motor de base de datos o en algún otro lado? No, esto va metido dentro del motor de base de datos. Todo esto metido. Si lo quieres colocar en el lenguaje de programación, puede pasar de que no se ejecute o puede pasar que no tenga permisos. ¿Me explico? Y no lo ejecute. Esto se tiene que escribir en un motor de base de datos. Así mira cómo se lo está escribiendo acá uno SQL, MSQL. Así como hicimos la vista la creamos y se colocó ahí arriba. Ahora que vean, estudien los 3 temas que nos faltan, se van a dar cuenta. Bien, vamos a dar hasta ahí. Nos vemos entonces en la próxima clase. Voy a hacer preguntas al azar. Cada uno de ustedes me tiene que mostrar información sobre funciones. Sobre funciones, el martes. Funciones. Y Profesor, ¿información se refiere a qué? cómo declarar una Exactamente, o sea, función en MySQL, qué es una función, ok. ejemplos de funciones personalizadas, cuáles son las funciones que trae MySQL internas por dentro. Ya, y también preguntaré por Postgres, también preguntaré por SQL Server y también preguntaré por Oracle. Ya tienen esta tareita, ese es para el lunes, para el martes y miércoles. El próximo martes y el próximo miércoles vamos a trabajar procedimientos almacenados de disparadores. Entonces, igualito, ya hasta aquí llega mi desgaste dando clase, porque me siento incómodo dando clases sin verlos y ahí no tengo la dinámica que tengo normalmente en el laboratorio de clase, que es lo que es esto. Entonces ahora les va a tocar a ustedes, ya demostrarme que sí están estudiando, que sí manejan los temas, que manejan los conceptos. Y ese tema de transacciones, de funciones, procedimientos almacenados y disparadores y sus consultas es de ustedes. Eso empieza desde la próxima clase. Para organizarlos, subconsultas y funciones para martes y miércoles, procedimientos almacenados y disparadores para el próximo martes y miércoles, y el próximo martes y miércoles, dentro de 3 clases, prácticamente la penúltima o la última, si no me equivoco, creo que es la penúltima, eh, les va a tocar también el tema de bases de datos no SQL. Les van a investigar cualquier motor de base de datos que no sea relacional y van a explicar qué tecnología utiliza, cómo se descarga, qué tipo de licencia, cómo se instala, cómo se crea una base de datos, cómo se visualiza o se representa el modelo de base de datos dentro de esa tecnología, porque acá se de una manera y de otra. Y hace un ejemplito. Ya. ¿Me explico? Listo. Eso es lo que nos queda en estos que 20 días de clase prácticamente. Nos vemos. Chao. Chao, bro. Hasta la próxima clase, Bueno, profesor. bro. Profe, hablamos. Chao. Chao.